El primer derramamiento del Espíritu Santo sucedió en una casa, en el aposento alto. Esa casa era de la mamá de Juan Marcos. Juan Marcos. Allí el Espíritu Santo cayó en un momento donde los apóstoles y otras personas más estaban reunidas, eh, adorando, glorificando al Señor y también cumpliendo aquel mandamiento que el Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto por el poder del Espíritu Santo. Entonces, luego de que esto pase, ustedes irán y predicarán y serán testigos en todas las naciones del gran poder de Dios. Entonces, el primer derramamiento del Espíritu Santo sucedió en una casa. Y si uno se pone a analizar las escrituras, Hechos de los Apóstoles, y si somos bien detallistas, podemos ver que los derramamientos del Espíritu Santo siempre han sucedido en las casas. Por allá en la casa de Cornelio, el apóstol Pedro llegó a predicar a los gentiles y por primera vez se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Porque la primera vez que el Espíritu Santo se derramó sobre los judíos. Si usted se pone a mirar, la Biblia dice que judíos piadosos que habían venido de diferentes lugares, y allí en el capítulo 2 de Hechos enumera to, eh, todos aquellos lugares de donde venían aquellos hermanos judíos a adorar a Dios y a celebrar sus fiestas. Entonces, la primera vez que los gentiles, que se conoce en la Biblia que los gentiles fueron llenos del Espíritu Santo, fue en la casa de Cornelio. Que de hecho hubo una discusión luego porque decían que no era posible que los gentiles recibieran el Espíritu Santo. Y Pedro les dijo: sí, yo mismo estuve allí, los vi y testificó. Entonces ellos dicen, los demás hermanos dijeron: entonces también Dios ha dado a los gentiles espíritu de arrepentimiento. Entonces el Espíritu Santo siempre se ha derramado en las casas. Empezó por allí, en las casas. Y también me llama la atención, si nos devolvemos a los evangelios, el Señor Jesucristo llegó a las casas, en la casa de Marta y María, en la casa de Zaqueo, en la casa de aquel hombre donde entró la mujer que vació el vaso de alabastro, en la casa de aquel paralítico, en la casa de aquellos donde entraron al paralítico por el techo. Y Dios hizo y ha hecho grandes cosas en los hogares, en las casas. Cuando se derramó el Espíritu Santo en la calle Azusa, aquí en los Estados Unidos, en el estado de California, en Los Ángeles, también sucedió en una casa. Ahí empezó ese gran avivamiento. Los grandes avivamientos y derramamientos del Espíritu Santo han empezado en las casas. Por eso es necesario que en cada casa nosotros podamos buscar a Dios, no de una manera pasiva, no de una manera tan formal, sino buscar a Dios hasta que su presencia se derrame, hasta que nuestras vidas sean impactadas por el poder del Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo es el que guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que convence al hombre del pecado. El Espíritu Santo fue el que le dio la gallardía, la tenacidad al apóstol Pedro y a los demás para decir: es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Y estaban dispuestos a morir por esto. Antes de eso, el apóstol Pablo negó a Jesús. El apóstol Pedro negó a Jesús. Antes de eso, ellos dudaron en algunos casos.
Pero después de la llenura del Espíritu Santo, ellos estuvieron dispuestos a lo que fuera. Entonces, si una familia se dispone a buscar a Dios en sus casas, con sus hijos, la pareja con sus hijos, con sus hermanos, o si tiene algún vecino que pueda invitar y compartir la palabra de Dios, adorar al Señor, cantar alabanzas para Él. Mire, cuando se trata del compartir la palabra de Dios, no, eso no se puede tomar como reuniones sociales, porque no son reuniones sociales, no. Esto se predica con el propósito de que el hombre sea salvo. No es más nada. Para esto no, el evangelio no se predica para otra cosa. No me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. O sea, para salvación. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Salvación. Salvación. Varones, ¿qué haremos? Arrepéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. También aquel hombre dijo, ¿y qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. El evangelio siempre se debe predicar con esa intención, con la intencionalidad de la salvación, de que el hombre sea impactado. Esta palabra es más poderosa que el proyectil jamás creado. La dinamita es poderosa que puede destruir casas, pero el poder de la palabra y del Espíritu Santo es tan poderoso que destruye las artimañas del diablo y libera al hombre de la cárcel del pecado para llevarlo a la salvación. Por eso es importante que se sienta la presencia de Dios, porque si no vamos a crear hijos mediocres, frívolos, que llegan a un servicio ahí a aplaudir y salen y se van de la misma manera. Entonces hay que buscar la presencia de Dios intencionalmente hasta que seamos llenos del Espíritu Santo. No se puede sobrevivir, no se puede sobrevivir en este mundo sin el Espíritu Santo, sin la llenura y sin la convicción de la presencia de Dios en nuestra vida, de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, la palabra de Dios, ese Espíritu. A medida que estudiamos las Escrituras y meditamos en ellas, se va convirtiendo en vida, se va convirtiendo en una realidad en nuestra vida. Y a medida que la ponemos en práctica, vamos no sé cómo decir la palabra. A medida que vamos poniendo en práctica la palabra de Dios en nuestra vida, vamos llenándonos, por decirlo así, del Espíritu de Dios. Porque estas palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Por medio de la oración, los hermanos en el aposento alto estaban orando y de repente el Espíritu Santo cayó. El sábado, hoy hace 8 días, sábado pasado, estuve cantando y una hermana empezó a danzar y a hablar en otras lenguas. Entonces también alabando al Señor se puede ser lleno del Espíritu Santo. Nunca debes cantar una alabanza porque se escucha bonita y porque es un espacio que se va a llenar en el servicio. No, siempre debes cantar una alabanza con el objetivo de adorar, de exaltar, de alabar a Dios y que la iglesia entre en esa atmósfera de la adoración, de la alabanza. Debe ser intencional eso.
y debe haber relación con Dios para que eso se pueda dar, para que pueda haber conexión de tal manera que se imparta eso en toda la congregación. Eh, entonces, vuelvo y repito, hay que buscar a Dios. Hablen lenguas, hablemos en lenguas, llenémonos del Espíritu Santo. Si hacemos las células, busquemos que los amigos sean llenos del Espíritu Santo. Una persona impactada por el Espíritu Santo es una persona que nunca se olvidará del Señor. No se olvidará. Porque el Espíritu lo convencerá de pecado. Entonces, también recuerdo una vez en Colombia, en una ciudad que se llama Cúcuta, fui con el pastor Alex Lozada, no me acuerdo ahorita cómo se llama el barrio, pero fuimos a una casa donde un hermano se había bautizado, pero su esposa no era cristiana. Entonces empecé a cantar al Señor y ahí sentada en su silla mientras cantaba, la señora empezó a hablar en otras lenguas. Entonces sí se debe cantar intencionalmente porque eso impactará la vida de las personas. Cuando también tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero no estamos llenos del Espíritu Santo, también nuestro conocimiento puede ser simplemente un conocimiento académico, porque es algo que no vivimos, que hasta puede ser que no lo creamos al 100%. Entonces se debe tener mucho cuidado también a la hora de predicar la palabra de Dios. Debe ser intencional, debe ser objetiva, debe ser objetivo el que la predica. Siempre ha habido el ataque de, pero ¿por qué tanta bulla, tanta cosa? Siempre la iglesia ha tenido su ataque y siempre todos aquellos que buscan la llenura del Espíritu Santo van a tener sus ataques. Ataques del enemigo, ataques familiares, ataques de vecinos. Siempre nos han demandado, siempre nos han señalado y siempre ahora, si vamos a complacer a la gente, entonces para eso no hagamos nada. Pero hay que buscar a Dios con la intención de llenarnos del Espíritu Santo. Son las arras que Dios nos ha dado de su herencia para nosotros. Entonces, si son las arras, yo las quiero. Yo no quiero que solamente se diga, hay algo disponible para ti y no echar mano de ello. Entonces, hermanos, bendiciones, y usted que está compartiendo células o refans o reuniones familiares de amistad, predique la palabra con poder, cante con autoridad, convencido de que Dios puede hacer algo en ese momento. Tal vez sea la última y única vez que usted tenga para compartir la palabra de Dios con alguien y que esa persona pueda ser llena con el Espíritu Santo. Tal vez esa sea tu única oportunidad. Quema ese cartucho bien quemado, que esa persona quede impactada por la palabra y el poder del Espíritu Santo. Bendiciones.